En esta unidad vamos a comenzar hablando sobre el agua, ya que el agua es el solvente en el cual se encuentran sumergidas las biomoléculas del cuerpo humano. Dentro de algunas propiedades que las hacen el solvente por excelencia, tenemos el calor específico, el calor de evaporación, el tamaño que tiene la molécula que le permite difundir a través de la membrana, es decir, pasar de un lado al otro libremente, transporta muchos nutrientes y desechos importantes para el organismo. El agua constituye el líquido que está en mayor proporción en nuestro organismo. Y la propiedad más importante, la polaridad. En las unidades anteriores estuvimos hablando sobre la polaridad de las moléculas. Habíamos visto que una molécula para ser polar tenía que tener enlaces polares y además una geometría específica. También vimos enlaces covalentes como los que presenta la molécula de agua. En este caso tenemos un átomo de oxígeno enlazado de forma covalente con dos átomos de hidrógeno. A ellos los une dos enlaces covalentes simples. Como el oxígeno es mucho más electronegativo que el hidrógeno, lo que sucede es que el oxígeno tiende a capturar los electrones que comparten y estos electrones se depositan sobre esta zona con preferencia antes que cerca del hidrógeno. Entonces, lo que se observa es que hay una distribución asimétrica de las cargas, quedando entonces marcada dos zonas muy diferentes, una con densidad de carga negativa sobre el oxígeno y una con densidad de carga positiva sobre el hidrógeno. El agua es una molécula polar, por lo que tiene gran capacidad para disolver una gran cantidad de moléculas polares y de partículas cargadas. La molécula de agua lo que puede hacer es formar puentes de hidrógenos, porque tiene hidrógenos unidos a oxígenos. Estos hidrógenos son los responsables de formar puentes de hidrógeno con átomos de otra molécula que sean flúor, oxígeno y nitrógeno. Entonces, en la propia molécula de agua hay puentes de hidrógeno y también cuando otra molécula interaccione con el agua va a poder formar puentes de hidrógeno siempre y cuando en esa molécula hayan átomos de flúor, oxígeno y nitrógeno. Estos puentes de hidrógeno son un tipo particular de fuerzas intermoleculares. Como ya habíamos visto, estas fuerzas no son enlaces, sino que son fuerzas que aparecen una vez que las moléculas están formadas y que ayudan a estabilizar a las moléculas y gracias a eso les confieren propiedades muy interesantes. Quiero aclarar que la capacidad de hacer puentes de hidrógeno no solo es del agua, sino que son de los hidrógenos que estén enlazados con estos átomos específicos. Acá les dejo algunos ejemplos de moléculas que también pueden realizar puente de hidrógeno. Tenemos amoníaco, que es NH3, y vemos que los tres hidrógenos que tiene pueden formar un puente de hidrógeno con otra molécula de amoníaco, por ejemplo, o con otra molécula que, siempre y cuando tenga estos átomos en particular. Otro ejemplo es el fluoruro de hidrógeno, HF, donde podemos ver que el flúor es mucho más electronegativo que el hidrógeno, entonces por eso es una molécula polar, y el hidrógeno tiene capacidad para hacer puentes de hidrógeno con otras moléculas de la misma especie o moléculas diferentes. Nos interesa la capacidad de formar puentes de hidrógeno en este caso porque este tipo de interacciones van a aparecer muchísimo en las biomoléculas. Estas interacciones van a estabilizar a las propias biomoléculas y también van a estabilizar a las biomoléculas en agua y también van a ser responsables de las propiedades de las distintas biomoléculas y de la capacidad que tengan estas para interaccionar con otras moléculas y así desarrollar las funciones específicas que tienen dentro del organismo. Otro ejemplo es disolver etanol en agua. El etanol es un alcohol. Tiene capacidad para hacer puente de hidrógeno, pero solamente es el hidrógeno que está unido
al oxígeno. Disuelto en agua, este hidrógeno del grupo hidroxilo o oxidrilo puede formar puente de hidrógeno. El resto de los hidrógenos que están unidos a carbono no pueden formar puentes de hidrógeno porque estos enlaces son no polares debido a que la diferencia de electronegatividad entre el carbono y hidrógeno no es grande. También me gustaría aclarar que los puentes de hidrógeno están presentes en las biomoléculas, pero no son las únicas fuerzas intermoleculares. Dentro de las biomoléculas, estabilizándolas, hay otras fuerzas intermoleculares muy importantes. Y también en la interacción de estas biomoléculas con otras moléculas o otros compuestos, aparecen distintas fuerzas intermoleculares que ayudan a la interacción o a la estabilidad o a la reacción. Entonces, no solo los puentes de hidrógeno están presentes en las biomoléculas, sino que varios tipos de fuerzas intermoleculares. Como ya vimos, estas fuerzas no son uniones, sino que son interacciones entre las moléculas que tienen una gran importancia porque ayudan a estabilizar a esa molécula. En el caso del agua puntualmente, gracias a los puentes de hidrógeno que se establecen entre las moléculas de agua, es que puede adoptar una conformación muy organizada y muy estable que hace que presente valores altos en ciertas propiedades como el calor específico, el punto de fusión, el punto de ebullición. Valores muy altos para una molécula tan pequeña como es el agua, que se esperaría que tuviera valores mucho más bajitos. Gracias a la gran cantidad de puentes de hidrógeno que tiene, se logra alcanzar estos valores altos en estas propiedades que tiene esa porción de materia. Dentro de las biomoléculas tenemos 4 grandes grupos: los carbohidratos o hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Todas las biomoléculas son moléculas orgánicas. Hasta el momento venimos viendo moléculas inorgánicas. Son todas aquellas moléculas formadas por no metales y metales, sales que no contienen carbono. Las moléculas que tienen carbono en su estructura son moléculas orgánicas. Estos carbonos están unidos mediante enlaces covalentes a otros elementos. Todas las biomoléculas tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Depende de qué biomolécula estemos hablando, van a tener otros átomos como nitrógeno, azufre, flúor y fósforo. Nosotros necesitamos conocer básicamente que el carbono es un elemento no metálico que pertenece al grupo 4A, entonces por eso tiene 4 electrones de valencia en el último nivel de energía y por eso es que necesita compartir 4 electrones con otros elementos para así tener 8 electrones en el último nivel de energía, completar la regla del octeto y estabilizarse. Entonces, estos 4 electrones tiene que compartirlos mediante enlaces covalentes que van a poder ser simples, dobles, triples y aromáticos. Sobre enlaces aromáticos no vamos a ver nada, solamente tal vez figuras, imágenes, pero no vamos a ver cómo se forman ni qué propiedades tienen, que son muy diferentes a las propiedades que vimos con respecto a estos enlaces covalentes.